Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el dirigente Saúl Ortega. Después entrevistaré a Tomás Guanipa, de Primero Justicia. Estoy leyendo aquí el Nacional del día que grabo y habla de que cubrir la canasta básica requirió más de 10 millones diarios. Todavía luchamos por el derecho del ciudadano, 10 periodistas, a expresarse sin coacción, dice Silvia Alegre, directora de la Alianza por la Libertad. Parece que los venezolanos merecen libertad. Informe: 40% de los niños de básica pasa hambre. El Universal dice: la Fiscalía ordena captura de 11 funcionarios por corrupción. Un informe Torino dice que el salario integral se depreció en 86%. Reforma migratoria de Trump. Y luego hay las noticias deportivas y los periodistas que recibieron honores en el Universal. Últimas noticias, dice que Maduro insta a comerciantes a que entren por el carril porque si no los va a cerrar. Y le meten los ganchos a 11 gerentes de PDVSA por corrupción. Canciller Arriaza gira por el Caribe, últimas noticias. Ahora, Saúl, de estas noticias que te leí, todas son creíbles. ¿Tú crees que realmente está ocurriendo en PDVSA lo que se dice? Bueno, mira, de las tantas noticias, si algo es inobjetable es que aquí vivimos en plena libertad, ¿no? Y sobre todo a nivel de los medios de comunicación. Aquí más bien creo que hay excesos, hasta libertinaje. Y la sociedad en algún momento debe demandar, pues, en una especie de autorregulación en cuanto al abuso que hay a través de los medios de comunicación. Por lo demás, bueno... ¿En eso están pensando ustedes cuando hablan de la nueva Constitución? No, ese no es uno de los temas centrales que se están tratando, pero es una reflexión que yo hago en cuanto que en Venezuela se abusa definitivamente de la libertad de expresión, a tal punto que no hay responsabilidad. Aquí se afirma cualquier cosa sin tener ni siquiera fuentes válidas que justifiquen lo que se está diciendo. Aquí a la gente se le ocurre, bueno, cualquier disparate y eso pasa a ser una noticia creíble, ¿no? Porque, bueno, hay una manipulación masiva a nivel internacional incluso de lo que es la mediática, ¿no? Y, bueno, la sociedad en algún momento tendrá que debatir ese tema. Hay un profesor mío que decía: yo prefiero el abuso de la libertad de expresión que la censura de la libertad de expresión. Porque él decía, cuando tú dices una cosa que no es fácil demostrar que no es así. Cuando tú tienes libertad de decir las cosas, puedes verificarla, comprobarla y dirigir la información como la requiere el pueblo. Eso es más o menos... No, yo estoy de acuerdo o sea, no soy partidario de la censura, pero sí de la necesidad del debate de las ideas en función de desmontar esa mediática. Por ejemplo, el señor Piñera en Chile le dice a los chilenos, y yo creo que es una ofensa a la inteligencia de los chilenos, que en Venezuela hay una dictadura. ¿Cómo se sostiene eso, Carlos? Un país... Pero ¿quién pierde ahí? ¿Piñera o Venezuela? Pero oye, en todo caso. Pero es que sobre la base de ese falso positivo de que en Venezuela hay una dictadura, se ha montado incluso una agresión a nuestro país que llega incluso hasta lo que es el bloqueo que existe. Y el último decreto de Trump es el reconocimiento de lo que vienen haciendo. Porque, por cierto, aquí los colaboracionistas, algunos voceros de oposición, dicen: no, no es contra el país, es contra algunos funcionarios. No, está dirigido a impedir las compras gubernamentales. Porque si algo tenemos, en Venezuela ahorita hay un capitalismo salvaje desatado, que es el que estamos observando, y dentro de eso están las conquistas socialistas, que el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y a la educación gratuita, el derecho a las pensiones. En el caso de la salud,
para garantizar la gratuidad y el acceso a los medicamentos, eso se basa en la posibilidad que el Estado haga las compras gubernamentales. ¿Qué hace el Departamento de Estado cuando cierra las cuentas del Estado? Cuando sanciona a los funcionarios que son cuentadantes. Es el mecanismo para impedir las compras gubernamentales y la atención a la población. Entonces, y todo se ha montado sobre ese falso positivo que aquí hay una dictadura, Carlos. Tú como periodista sabes que nunca se había vivido un espacio de libertad en Venezuela como el que estamos viviendo hoy, que yo digo que, bueno, es un espacio de libertad incluso ilimitado. Bueno, no sé hasta dónde, cómo mides tu termómetro, pero cuando tú ves que hay gente fuera del país que se ha tenido que irse, que ha tenido que retirarse en la embajada, ¿eso qué es? Bueno, hubo una vez una especie de aquel señor que vaticinó que Caldera se iba a morir, lo llevaron preso, para que tú veas los niveles de libertad limitada que había en la época de Pérez, en la época de Caldera, en la época de Betancourt, en la época de Leoni. Entonces, en este momento aquí la gente hasta le ha mentado la madre al presidente de la República, dicen cualquier cosa y eso no es sujeto de ninguna represión. Aquí quienes han sido... Bueno, ha habido mentadas de parte y parte. Bueno, donde ha habido, digamos, la gente que ha sido llevada a los tribunales porque hay algo concreto. Bueno, vamos a hablar de las medidas, aquí dice medidas extremas contra quienes violan los precios acordados. Este es un tema que llama al análisis, ¿no? Varias veces yo he oído al gobierno anunciar que tantos precios están regulados y que los comerciantes tienen que adaptarse a esos precios. Te estoy hablando de hace un año o 3 meses. Otra vez, y ahora están anunciando otra vez las mismas medidas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que allí ya hay una experiencia que nos va a permitir buscar el equilibrio de esos temas. En primer lugar, ahorita se está hablando de precios acordados. Yo creo que debemos avanzar hacia lo que se llaman los precios justos. Ok, eso me va a hablar en la próxima parte, de los precios justos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Raúl Ortega, hablábamos aquí de las medidas de precios acordados. Y tú hablabas de los precios justos. ¿Por qué estos anuncios que luego se repiten? Y entonces, como decías tú, pareciera que no le pararan. Bueno, mira, Carlos, yo creo que este es un tema interesante. En primer lugar, bueno, esta dictadura es tan elástica que habla de precios acordados, pero deberíamos ir a los precios justos e incluso al término de ganancias razonables. Yo creo que este es el único país donde... Explica bien eso. En este país se le permite un 30% de ganancia. En cualquier país eso es una exageración, Carlos. Ajá. Es más, el 10% se considera una ganancia excesiva. Y aquí le damos ese espacio hasta un 30%. Sí, pero aquí le dictas cada 3 meses una medida nueva que afecta a las empresas, aumento de sueldo, aumento de salario, aumento de yo no sé qué cosa. Y entonces todo eso se genera en la empresa. Con un 10% tú vas a cubrir eso. Tenemos que ir a un sistema donde, bueno, hayan precios justos y salarios dignos. Ajá. Cuando digo salarios dignos, es un salario que no solamente te alcance para comer, sino para, digamos, que el trabajador pueda dignamente mantener a su familia, cubrir los gastos, digamos, básicos que tiene una familia. Entonces, por eso es que tenemos que luchar por la protección del salario, en la cual el presidente de la República se ha empeñado y ha estado vigilante de esa situación. Ahora, por supuesto que todavía hay un desequilibrio, Carlos, entre los precios que estamos consiguiendo en la calle y lo que está ganando cualquier trabajador. Incluso pudiésemos decir que en este momento ningún salario soporta la agresión que estamos observando, que es un capitalismo salvaje, ¿no? Como que dice, un sistema de ganancias obscenas incluso, y que lo que el Ejecutivo en este momento está buscando es restablecer el equilibrio, es la intervención del Estado para precisamente que las cosas vuelvan
a su cauce. Entonces, yo sé que eso va a ser complejo porque intervienen varios elementos, como tú señalabas. Entre ellos, bueno, tiene que ser unas medidas globales, tiene que ver el problema cambiario. El gobierno tiene que tomar algunas decisiones en ese sentido. Igualmente, tiene que ver con medidas que a lo mejor hay que tomar y que deben estar, digamos, en la discusión, que es que nosotros, por ejemplo, no podemos seguir prestando bienes y servicios por debajo de los costos de producción. Por eso. Eso no lo soporta ninguna economía. Pues eso te aumenta los precios. Si hay un salario digno, eso garantiza que la gente pueda pagar los costos de los bienes y servicios. Ese debate debería estar también en la mesa de discusión. Ahora, tú hablabas de la situación del precio justo, ¿no? Ahora, Sí, y hablabas del control cambiario. Aquí Faría dice que él cree que debe abrirse el control cambiario. ¿Y tú qué piensas? El sistema cambiario. Yo creo que se debe mantener el control de cambio en las divisas que recibe el Estado por diferentes conceptos. Sean hidrocarburos, cualquiera de los commodities, sea oro, coltán, cualquiera de las exportaciones que hagamos, debe haber una férrea vigilancia de esas divisas que le pertenecen a todos los venezolanos. Sin embargo, yo modificaría la ley de ilícitos cambiarios para permitirle que el sector privado en las casas de cambio, digamos, de acuerdo a la oferta y la demanda, pueda traer sus dólares para las operaciones en bolívares que necesita aquí, porque bueno, ellos pagan los sueldos en bolívares, la electricidad, los servicios, en fin, sus impuestos, de tal forma que a la economía, el sector privado y los inversionistas puedan perfectamente entrar en el sistema. El control de cambio debe ser para el Estado, para la divisa que entra del Estado, pero no para los particulares, y ahí debería haber una modificación de la ley de ilícitos cambiarios, que es la que de alguna manera está penalizando la posibilidad de que el particular pueda hacer las transacciones con seguridad en el propio sistema que el Estado establezca, y que de hecho ya hay algunas casas de cambio que están autorizadas para estas operaciones. Ok, tú planteas que el Estado no intervenga en la relación comercial del exterior del sector privado. Decía yo, sector privado, importo, vendo y hago mis dólares. Es así, en ninguna parte del mundo el Estado le anda entregando al sector privado divisas. En todo caso, que el Estado garantice que esas divisas sean para sus compras gubernamentales, y también puede intervenir en, digamos, vendiendo divisas en el sistema, de tal forma que busque un equilibrio entre la oferta y la demanda del precio de la divisa. Yo estoy seguro que si estuviese operando un sistema parecido, sería siempre mejor de lo que estamos observando nosotros, que unas páginas y unos sistemas que ni compran ni venden divisas son los que establecen el costo de la divisa. Ahora, a mí me parece eso más perverso a un sistema, digamos, que sea más transparente, que esté regularizado, y que digamos, los actores económicos con seguridad puedan concurrir a ese sistema. Ahora, Saúl, tú eres parte importante del proceso y haces intervenciones muy interesantes. Ahora, ustedes como diputados, como dirigentes, ¿no le plantean eso a la alta instancia del gobierno y el gobierno no les toma en cuenta los planteamientos suyos? Mira, hay varios niveles de la discusión. Ahorita está abierto un debate. Nosotros particularmente vamos ahorita al Congreso del Partido. Estoy seguro que estos temas pues seguramente van a ser abordados junto con otros, y de allí van a salir un conjunto de recomendaciones para lo que sería, pues, digamos, el acompañamiento que hay que hacerle al presidente de la República, al cual nosotros estamos restiados en respaldarlo, en acompañarlo, y que podamos nosotros, digamos, con el acompañamiento del partido, garantizar el éxito de la política del gobierno, que es el éxito del país y es el éxito de todos los venezolanos. Hacia allá tenemos que apostar todos. Definitivamente, yo creo que es una tragedia para el país el hecho que la oposición esté desaparecida y desarticulada, porque bueno, a veces necesitamos los contrapesos, también quien señale rectificaciones, que haga contrapropuestas. Lamentablemente esa oposición no existe. Yo recuerdo que una vez el presidente Hugo Chávez, que había conversado con Eduardo Fernández y Teodoro Pecó, dijo: aquí hace falta una oposición con quien dialogar o discutir. Ojalá en esa oposición existieran dirigentes como los que tuve la oportunidad de entrevistar. O sea, el presidente... ¿Eso existen ahorita?
Bueno, ellos existen, pero no son los que determinan las decisiones en el campo opositor, donde allí hay una cantera de pseudodirigentes que son más producto de la mediática que de la lucha política. Si tú te pones a revisar cada uno de esos dirigentes y le revisas su historia de vida, esos no fueron dirigentes estudiantiles ni en media, ni en la universidad, ni sindicales, ni gremiales, o sea, que salieron de la nada. Pero eso no lo descalifica para ser dirigente. No los descalifica, pero para este oficio también hay que tener un poquito también de vivencia. Hay funcionarios del Estado venezolano que nunca han ejercido un cargo y eso no lo descalifica para ejercer un cargo. Yo no los estoy descalificando, pero para la política hay que tener un poco de vivencia para tener el aprendizaje a la hora de abordar los temas. ¿De vigencia o de viveza? Bueno, hay unos que son vivos y otros que tienen vivencias. Aquí habla, por ejemplo, la Fiscalía ordena captura de 11 funcionarios de PDVSA por corrupción. ¿Tú qué dices de eso? Vamos a un receso y regresamos con esa reflexión. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te dejé una pregunta en el aire y tiene que ver con la Fiscalía y los 11 funcionarios de PDVSA, pero tú eres vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, y esto es más internacional, porque los dólares, al fin y al cabo, esta corrupción va para lo internacional. ¿Tú cómo analizas en este momento la situación internacional de Venezuela y los países? Antes de entrar a eso, Estados Unidos, pues. Quiero afirmarte que con la corrupción nadie debe comulgar. Eso tiene que ser un combate a muerte. Mira, de todos los actores en Venezuela, sean públicos, privados, definitivamente la corrupción es un mal que genera perversiones y que nadie puede estar acompañando ni apoyando. Así que hay que apoyar al fiscal en la batalla que está librando. Mira, sobre la situación internacional, bueno, hay toda una pretensión por la hegemonía de parte de los Estados Unidos. Es lamentable la posición de la Unión Europea de subordinarse a las políticas de control, de hegemonía y de dominio que tienen los Estados Unidos. Pero bueno, ellos no son los únicos actores. Hay otros bloques de poder y bueno, nosotros nos tocó en esta situación ser el centro de, digamos, del ataque de estos grandes poderes. Nuestro país está siendo sometido a una especie de guerra en todos los órdenes, en el orden político, en el orden diplomático, en el orden mediático, en el orden económico e incluso la amenaza militar pues ha estado colocada sobre la mesa. En este momento está el vicepresidente de los Estados Unidos en Brasil. Hay algunos actores políticos de la Unión Europea en Colombia y esto preocupa porque precisamente son nuestra frontera y es allí donde quieren montar los falsos positivos, porque en vista de que el fracaso de la oposición de buscar por vías no constitucionales el derrocamiento del gobierno, bueno, se están jugando la injerencia y la intervención. Y para eso están los falsos positivos. Y precisamente Colombia preocupa porque, bueno, es un país que le tiene hambre a los recursos de Venezuela y se ha mostrado, ¿no?, como un perrito servir del imperio. Tiene 7 bases militares, ahora pasó a ser miembro de la OTAN y es conocida por la animadversión y el antivenezolanismo que muchos líderes del uribismo y de otros sectores de la derecha y de la oligarquía colombiana tienen pretensiones en Venezuela. Quería decirte que el caso de Colombia, la paz que logró Colombia la estamos pagando nosotros, porque los grupos armados, tanto paramilitares como algunos actores de la guerrilla, son grupos armados que actúan en nuestra frontera y que pervierten y golpean el orden normal de esa frontera tan densa que tenemos. Estamos hablando de 2.219 kilómetros de frontera con Colombia, no estamos hablando de cualquier cosa. Y es bien difícil el control de un amplio territorio como ese. En estos días oí a Uribe y el nuevo presidente decía que desde el territorio venezolano, concretamente Apure, por esa región, Barinas, operaban guerrilleros colombianos.
que estaban atentando contra la estabilidad de Colombia y casi que insinuaban que en un momento dado pueden caerle. ¿Tú qué piensas? Mira, los primeros grupos que están diseminados por allí son los grupos paramilitares de Uribe, por cierto, que él es el fundador de estos grupos paramilitares, con las famosas Convivir, cuando él fue gobernador. ¿Están diseminados dónde? En toda la frontera. Esos grupos ¿Venezuela? armados. Esos grupos armados se permean en la frontera, van y vienen. ¿Y qué hace Venezuela contra eso? Bueno, el Estado venezolano, por lo menos nosotros tenemos presencia y se combaten esos ilícitos y esos grupos irregulares en la frontera. Pero del lado colombiano, bueno, ni siquiera un Boy Scout tienen allí para combatir estos grupos. Por el contrario, estos grupos están institucionalizados del lado colombiano. Forman parte de la avanzada de ese narcoestado colombiano e incluso Uribe de alguna manera es el responsable de las ganancias que tienen estos grupos en operaciones del contrabando, el secuestro, la extorsión y todas las operaciones ilegales que observamos en la frontera. Definitivamente eso requiere un régimen especial para atender las situaciones irregulares que hay en toda la larga frontera con Colombia. Una persona con ese récord que tú le atribuyes a Uribe, es tu opinión, no la mía, lo pueden recibir en los Estados Unidos tal como lo reciben. Cuando Estados Unidos combate el narcotráfico, combate el lavado de dinero, combate todas esas cosas. Yo no creo que lo combate. Yo creo que es un negocio. Mira, en Afganistán, después de la intervención norteamericana, aumentó el nivel de la producción de opio y de heroína. En el caso colombiano, con 7 bases militares y con un presupuesto que recibe Colombia de aproximadamente 1.500 millones de dólares para las operaciones supuestamente antidrogas, ¿cómo es posible que hayan aumentado los sembradíos de droga? Y ¿cómo es posible? Y tú que conoces los Estados Unidos sabes que, bueno, ni siquiera una aspirina le permiten a uno entrar a los Estados Unidos por los sistemas de control que son muy eficientes. Entonces, ¿cómo entran las toneladas de droga? Porque hay un negocio, un narconegocio entre el Estado norteamericano, el gobierno norteamericano y el gobierno colombiano. Es un gran negocio. Ahora, ¿tú crees más bien nosotros somos un estorbo, porque si algo vemos nosotros es capturado capo, desmantelado el negocio, y somos así como un estorbo para un negocio multimillonario donde se enriquece. Cuando me dejes hablar te pregunto. Pregúntame. ¿Tú crees que está planteado, te ruego que me lo conteste con seguridad y con sinceridad, ¿tú crees que en algún momento está planteado un enfrentamiento bélico entre Venezuela y Estados Unidos o entre Venezuela y Colombia? Bueno, en primer lugar, nosotros somos un país pacífico. Y las veces que nuestro ejército han cruzado la frontera ha sido para llevar la libertad. Por eso. Y Colombia lo consideramos un país hermano. Lamentablemente tienen un gobierno, han tenido unos gobiernos que están comprometidos. Pues ya salió Santos. Bueno, se va Santos, chao con Santos, y le deja muchos problemas al señor Duque. Ojalá este señor sea responsable con su país y no comience el injerencismo, las provocaciones, los falsos positivos con Venezuela. Nosotros queremos la paz con Colombia. Necesitamos el entendimiento con Colombia porque los problemas que tenemos en la frontera y que son comunes, pues deben ser atendidos por ambos gobiernos. Y lo otro es lo siguiente, ya está bueno de los falsos positivos. Santos se cansó de decir que, bueno, que la migración venezolana estaba desestabilizando Colombia. Nosotros tenemos casi 7 millones de colombianos aquí y no decimos eso. Por el contrario, lo hemos atendido en vivienda, salud, educación y los tenemos aquí como hermanos y nos sentimos más bien favorecidos porque también los colombianos han ayudado al desarrollo venezolano. No solo Colombia lo que te preocupa. Aquí, por ejemplo, Saúl Ortega acusó al Grupo de Lima de injerencismo. Aseguró que el Grupo de Lima actúa como cartel bajo las órdenes de Estados Unidos. Entonces, ¿con quién estás tú por fin? Mire, ese Grupo de Lima goza de muy mala salud. Sí. Bueno, ya se fue PPK, que era el líder del grupo por corrupto. Se fue Rajoy, que todo lo que se mete con Venezuela le va muy mal. Temer y el señor Macri. ¿Por qué se preocupan? Temer y Macri tienen una situación, digamos, de gobernabilidad bien terrible. El caso de Temer es un gobierno que se tambalea precisamente por su origen. El mandato del señor Temer viene de un golpe parlamentario. Por cierto, que la Unión Europea no denuncia que ese sí es una dictadura. Entonces, en ese Grupo de Lima, todos estos señores tienen muchos problemas para seguirse metiendo con Venezuela. Yo creo que los vamos a seguir derrotando. Ya los derrotamos en la OEA y en los escenarios donde han planteado la injerencia y la intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Yo conversaba en estos días con unos colegas parlamentarios y le decía,
si lo que dicen estos dirigentes del Grupo de Lima, para ellos es inaceptable en su país, ¿y cómo es eso que dicen de que van a aplicar a Venezuela? Ellos quieren poner las autoridades electorales aquí, quieren poner la fecha de las elecciones, ellos son los que reconocen las elecciones. Ninguna de esas cosas las aceptarían en su país, son inaceptables, Carlos. Por eso es que es grotesco el nivel de injerencismo y de intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Gracias a Saúl Ortega, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí en la próxima parte conversando con Tomás Guanipa. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con Tomás Guanipa, él es secretario general de Primero Justicia. Hablando de justicia, ¿qué es la vida de Capriles? Que no lo he visto por ahí. Ahí está, ha estado muy activo, pero ha tenido también que acompañar a su padre, que ha tenido un problema de salud importante y ha estado muy dedicado a acompañarlo. Pero sigue activo, está muy activo en haciendo labor social y pues lo verás pronto en las calles, como siempre. Ok, aquí estoy leyendo algo en elpitazo.com. Tomás Guanipa, empezamos nuestra acción de calle y queremos hacerla con la unidad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretar esto? Mira, nosotros hemos venido haciendo en los últimos semanas y meses la reactivación de un programa que se llama Todos Somos Responsables de Todo, en el que estamos siendo solidarios con la gente en los barrios por el drama que le está tocando vivir en un país donde el gobierno le ha quitado oportunidades a todos los venezolanos. Y en ese sentido, queremos que esta actividad, que tiene que ver con la solidaridad, con el venezolano que está pasando necesidades, se convierta también en una ruta de cambio para el país, de cambio no solamente en nuestra forma de pensar, sino en nuestro derecho a protestar, a alzar la voz y a poder exigir que en Venezuela haya un cambio definitivo al drama que estamos viviendo. ¿Cómo interpretar eso que todos somos responsables de todo? Bueno, que yo creo que es un momento en el cual la gente no tiene qué comer, que hay gente que no tiene medicinas, que hay gente, como me decía una niña de 5 años... ¿Y tú eres responsable de eso? No, absolutamente. Por eso. No somos responsables, pero la idea es que podamos todos responsabilizarnos en ver cómo poder ayudar al prójimo y cómo levantamos la solidaridad. Yo creía que era repartiendo culpa que estaba, no, perdón. para nada. Yo creo que aquí la responsabilidad está muy clara, Carlos, y es la responsabilidad del gobierno nacional, la responsabilidad de quien está dirigiendo un gobierno que de forma autoritaria prefiere hacerle pasar necesidad a los venezolanos que resolver los problemas de todo el país. Hablando de la oposición, ¿cómo se maneja la oposición? ¿Cómo están ustedes con el resto de la oposición? Bueno, nosotros estamos trabajando para fortalecer la unidad. Yo creo que este es un momento en el que todos tenemos que entender que los espacios particulares, partidistas o individuales poco importan frente al drama que está viviendo el país. ¿Está planteado eso en la oposición? Sí, claro, y se ha estado hablando en las últimas semanas con muchísima fuerza. Hemos tenido toda esta semana trabajo muy intenso de acercamiento entre todos los factores, pero Carlos, creo que es muy importante. Lo que te decía yo era que está planteado eso de que haya parcelas en la oposición que dificulten la unidad. No, lo que pasa es que hay distintas organizaciones, hay individualidades, la oposición es muy plural, pero creo que la unidad tiene que ser la unidad del pueblo venezolano. Y lo demostró el 20 de mayo, cuando el 80% del país no sale a votar y no participa absteniéndose. Creo que es una demostración muy clara de que el pueblo puede unirse alrededor de una idea, no alrededor de factores políticos o de individualidades. Y este es un momento para dejar al lado lo que pueden ser ambiciones que, por ser legítimas, están muy por debajo del interés venezolano. Por lo tanto, creo que esta es una oportunidad para fortalecer una política, una estrategia que nos lleve a exigir que en Venezuela pueda haber elecciones libres y que podamos tener un cambio definitivo en la conducción de un país que cada día va por peor camino. Ahora, ¿cómo están las conversaciones de ustedes entonces con los demás grupos? Por ejemplo, Acción Democrática, COPEI, Henry Falcón, los demás partidos que integran toda esa gama opositora. Hay de todo un poco. Ajá. Hay quienes son opositores. ¿Dónde han avanzado? ¿Dónde no han avanzado? Mira, lo primero que hemos avanzado es en definir una estrategia común. Hemos avanzado en lograr un camino en el cual la unidad que representan los principales partidos, los que representan los 112 diputados de la Asamblea Nacional,
puedan tener un camino y una hoja de ruta común, que no es solamente la exigencia de un cambio definitivo, sino también la propuesta de soluciones a los venezolanos. Y ahí te puedo decir que se ha avanzado para que en los próximos días podamos presentar al país un plan, y que es un plan abierto a todos los venezolanos. A veces se habla de la unidad en torno a figuras y la unidad es en torno al pueblo. El 20 de mayo el pueblo lo demostró. Habían distintas posiciones, pero el pueblo completo salió a decir no queremos participar en un proceso viciado, queremos elecciones libres, y yo creo que esos mensajes son muy Tú importantes. estás hablando de la unidad y te pregunto, si se llegara concretamente a la unidad y tú fueras el vocero de la unidad, el líder de la unidad, ¿qué sería lo que tú le ofrecerías al país distinto a lo que estamos viendo? Bueno, un cambio definitivo en la política económica del país. Un ¿Cómo cambio qué? definitivo, bueno, por ejemplo, que puedas tener un país donde empieces a producir lo que hoy estás importando, donde empieces a creer en el capital humano del venezolano, donde puedas creer en el emprendimiento, donde puedas generar trabajo bien remunerado, donde la gente no tenga que ganar $1 al mes, sino que lo que gane le sirva para poder echar para adelante. Imagínate, Carlos, que en el año 98 la gente ganaba $365 al cambio en esa fecha, y hoy están ganando apenas $1, donde podamos rescatar el orgullo de ser venezolano, donde tengamos un gobierno que esté para servir al pueblo y no para servirse de él, donde podamos generar una situación en la cual los programas sociales lleguen a la gente sin la obligación de que la gente tenga que ponerse una franela o sea obligado o coaccionado a actuar de una forma como no quiere, donde podamos generar inversión extranjera y nacional que nos pueda hacer levantar de nuevo la producción petrolera, que se pueda traducir eso en educación y salud para la gente, que la gente pueda ir para un ambulatorio y tenga quien lo atienda, que no tengamos que vivir en un país donde te tienes que montar casi que en camiones volteos para ser transportado porque no hay transporte, después de haber comprado, recuerda tú, todos los autobuses que este gobierno compró y que hoy están absolutamente desaparecidos, donde tengas agua. En estos días estuve en Altos del Ídice, aquí en el municipio Libertador, y resulta, Carlos, que hay gente que tiene 4 y 7 meses sin agua. Y el señor Aristóbulo Isturi llegó a decir hace como 8 años que uno de los mayores logros de la revolución era haberle dado agua potable a todos los venezolanos. Estamos peor que como estábamos hace 50 años, y en definitiva lo que hay que ofrecerle al país es una capacidad de soñar. Ahora, esa gente cree en el mensaje de la oposición. Mira, yo creo que la gente está clarísima. Está decepcionada. Mira, yo creo que la gente está clarísima que el país está viviendo una situación inaceptable. La gente quiere un cambio definitivo. La gente sabe quién es el responsable de lo que estamos viviendo y es el gobierno. Y por supuesto tiene una exigencia a la dirigencia opositora para que ese cambio se pueda lograr en el menor tiempo posible. Aquí estuvo Chu Torrealba y él dice que él no cree mucho tampoco en la oposición. En esta oposición que tiene alguna falla, dice él. Y otras personas que estuvieron aquí discrepan un poco de la conducción de la MUD, de lo que era MUD antes. Bueno, yo a veces no entiendo cómo algunos se preocupan más en criticarse o criticar a quienes estamos luchando para que haya un cambio en vez de criticar a quienes son los responsables de que los venezolanos estén pasando hambre. Para mí es mucho más urgente y mucho más importante identificar quiénes son los responsables del daño que estamos sufriendo para que podamos cambiar el país y esos cambios nos traigan prácticas y políticas distintas. No vale la pena, Carlos, que en una situación como la que nosotros estamos viviendo nos estemos viendo el ombligo cuando tenemos a un gobierno que está haciendo que la gente no tenga ni educación, ni salud, ni trabajo digno. Nuestro objetivo es lograr un cambio definitivo en el país para que haya libertad, pero también para que haya oportunidades, para que el que se fue pueda regresar y para que juntos podamos tener un país donde podamos soñar y echar para adelante. Yo creo que ese es el gran reto y hacia allá tenemos que enfocar todo lo que son nuestras críticas. Y por supuesto, en el caso de la unidad, estar en permanente revisión para que podamos tener rectificaciones necesarias, pero con el objetivo muy claro. El adversario es el que hace pasar hambre al país. El adversario es el que le quita la libertad a los venezolanos. El adversario es quien tiene secuestrado el poder y es hacia allá donde nosotros tenemos que enfilar las baterías para liberar al pueblo y que la gente pueda echar para adelante. Tú eres diputado por el Zulia, ¿no? Soy diputado por Caracas. Ah, por Caracas, ¿no? Efectivamente. No eres por el municipio Libertador. Está bien, pero tú eres del Zulia. Sí, claro. 11 años viviendo en Caracas. ¿Cómo está el Zulia en este momento? ¿Qué sabes del Zulia? Mira, pasando una situación muy grave. Aquí ya en Caracas se está yendo la luz permanentemente, pero lo que pasa en el Zulia no tiene comparación con ningún otro estado. Hay sitios en los que pasan hasta 2 y 3 días sin luz. Los cortes de luz son permanentes, pasan más de 10 horas sin luz. El estado del transporte es dramático.
En el Zulia no hay transporte público para la gente no tiene cómo acceder ni ir a su trabajo, pero creo que tal vez en el Zulia... tampoco hay en Caracas, tú lo ves lo que llaman las perreras. Por eso te dice, eso se profundiza allá, pero es el símbolo de lo que pasa en cualquier parte de Venezuela. Tal vez el tema de la luz en el Zulia es el más grave de todo el país, pero Carlos, el transporte en Venezuela dejó de existir. Yo veía hace unos 5 años en Puerto Cabello millones, centenares, miles de autobuses nuevos traídos de Brasil que eran supuestamente para el transporte público, y entonces en estos días vemos al gobernador de Carabobo inaugurando 70 unidades de autobuses de hace 50, 60, 70 años. ¿Qué pasó con esos buses? Esos temas están haciendo que la gente tenga un deterioro en la calidad de vida que nos obliga a que el país busque un cambio en el menor tiempo posible a través de un nuevo proceso electoral. Un receso y regreso contigo. Estás viendo Diálogo con... Bueno, aquí hay otros archivos que me hace llegar mi departamento de producción, Tomás Guanipa. Después del 20 de mayo tenemos un gobierno más débil. Primero, justicia en un intento de Maduro por legitimarse. Investigarán patrimonio de Tomás Guanipa. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que pasa con esto último que acabas de decir, lo que pasa en un gobierno donde se persigue a quien piensa distinto. Mira, no solamente ha existido la apertura de un procedimiento fiscal, sino que ahora hay una apertura de un procedimiento administrativo de investigación patrimonial a mi esposa y a mí. ¿Por qué? Nosotros en los últimos, bueno, quién sabe, porque a ellos les da la gana, porque aquí manejan, todo es manejado. ¿Y quién te investiga? ¿La Contraloría o qué? La Contraloría. Pero en todo caso, y lo que podrán ver es que más bien el patrimonio lo que ha hecho, como el de todos los venezolanos, es decaer, bajar. Aquí en Venezuela es insólito. Nosotros no cobramos sueldos desde hace 2 años y medio. ¿De qué viven? Pero además, lo que hemos tenido emprendimientos, lo que hemos generado empleo, como es mi caso particular, pues lamentablemente el gobierno lo que hace es ver cómo lo cierran por razones políticas. El tema de mi carro particular, Carlos, fue secuestrado, llevado por la DIGESIN porque estaba investigado, porque mi carro estaba involucrado en terrorismo. Es primera vez que un objeto es acusado de terrorista en Venezuela. Y esto es una persecución permanente porque sencillamente lo que estamos es luchando para que en Venezuela haya un cambio. Porque le molesta que nosotros digamos que vivimos en un país, por ejemplo, con una economía dolarizada, donde lo único que se paga en bolívares, sin referente al cambio, a un cambio en dólares, es el sueldo. La gente gana $1, pero cuando va a comprar un caucho, tiene que comprarlo al valor real, que no es otra cosa, la cantidad de bolívares referente a un monto en dólares. Si es que los consigues, ¿no? Si es que los consigues, porque no se consigue, pero es que no se consigue absolutamente nada. Parte del drama del transporte es que la gente no puede, sencillamente el transportista no puede sustituir las piezas que tiene que tener para mantener el vehículo porque sencillamente no hay dónde comprarlas ni cómo comprarlas. Y en ese sentido, a pesar de la represión o de la persecución, yo creo que el objetivo nuestro es seguir luchando para que el pueblo venezolano pueda tener una lucha de calle que le permita reconstruir y rescatar su derecho a vivir en un país libre, donde haya garantías electorales, donde haya garantías democráticas, donde se respeten los derechos humanos y donde haga valerse la letra de la Constitución. Ahí hemos estado proponiendo, por ejemplo, Carlos, que podamos tener un mecanismo de indexación del salario. Nosotros lo hemos venido proponiendo ya desde hace años. ¿Cómo sería eso? Hemos hablado de la dolarización del salario, que no es dolarización de la economía, y no es que la gente gane en dólares, sino que la gente pueda ganar con un referente en dólares una cantidad de bolívares que le garantice que la hiperinflación que estamos viviendo en este momento no se coma el dinero de los bolsillos. La empresa privada ha venido generando mecanismos de indexación del salario a sus trabajadores. Pero, por ejemplo, en la administración pública eso no existe. Y los aumentos que decreta Nicolás Maduro, ya cuando van a ser aplicados, la inflación se los ha comido. 5 millones de bolívares ahorita no alcanza para absolutamente nada. El martes pasado, cuando estábamos entrando a la sesión de la Asamblea, los empleados nos comentaban que estaban ganando 380.000 bolívares quincenales. ¿Qué hace una persona con 380.000 bolívares en la quincena? ¿Cómo es posible
que en una economía como la que tenemos actualmente, donde la hiperinflación todos los días hace que los precios aumenten de una forma exorbitante, la gente no tenga derecho a poder comprar con su salario lo que necesita. Mire, Tomás, para me vivir. decía un diputado que ustedes no cobran hace mucho tiempo. 2 años y medio. Ajá. Yo creo que tú tienes como sufragarte tu modo de vivir. Lo que te comentaba, hemos tenido emprendimientos hace más de 20 años y el gobierno los ha ido cerrando. Está correcto, pero todavía tienen. Les queda Claro, algo. por supuesto. Ok. ¿Cómo viven los que no tienen emprendimiento? Ustedes han tenido que, como decíamos nosotros, hacer una vaca para ayudar a la gente Claro, de los un diputados. poco lo que nosotros llamamos en Venezuela, en Primera Justicia, todos somos responsables de todo. Es un tema de solidaridad, de ver cómo ayudamos para que la gente pueda llegar a la asamblea. Mira, hay casos de diputadas que son madres solteras que tienen que venirse, por ejemplo, desde Maracay en transporte público para poder llegar a la Asamblea Nacional. Y a veces la gente cuestiona a los diputados y no se dan cuenta del gran esfuerzo que muchos de ellos están haciendo para poder cumplir con su labor en un estado en el cual hasta entrar a la Asamblea significa humillaciones, vejaciones, no solamente por los cuerpos de seguridad, sino por los grupos armados que ponen alrededor para ofender a quienes están entrando. Y sin embargo, la responsabilidad de defender al país y de defender la lucha por la libertad y al pueblo que está pasando necesidad, hace que esa gente que a veces no tiene ni con qué comer, esté todos los martes en la Asamblea luchando para que la Asamblea Nacional, que es el único órgano con legitimidad en el país, pueda seguir ejerciendo su labor. Aquí veo que la Asamblea Nacional solicitó a la Internacional Socialista solidarizarse con los venezolanos. Y eso también lo voy a unir con la relación Colombia y la oposición, porque hay quienes celebran, desde el gobierno la critican, dicen que es una traición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú eso, Guanipa? Mira, la Internacional Socialista en su última reunión de esta semana decidió desconocer los resultados del 20 de mayo y solidarizarse con la lucha del pueblo venezolano para poder conseguir unas elecciones libres. En el caso de Colombia ha habido, como tú sabes, una migración como nunca antes se había visto de venezolanos hacia Colombia, que ha generado en ese país una situación muy compleja de refugios, inclusive para los venezolanos que la están pasando muy mal. Por cierto, en uno de esos viajes, Carlos, te comento que me conseguí a un profesor que vendía galletas en la calle. Y cuando me reconoció, habló conmigo y me dijo que vendiendo galletas en la calle podía mandarle a su mamá y a su hijo plata y que trabajando aquí como profesor, lamentablemente no podía hacerlo. No podía mandar galletas. Es una cosa dramática. Sí, entonces, claro, hay un agradecimiento a la solidaridad que el colombiano ha tenido con el pueblo venezolano y yo creo que tiene que haber un compromiso de todos esos gobiernos de luchar para que Venezuela pueda encontrar un camino democrático, que podamos dirimir nuestras diferencias a través de procesos electorales y que este gobierno entienda que no puede seguir controlando a lo bravo con el poder de las armas que están para defender al pueblo, causándole tanto daño a un pueblo que necesita vivir mucho mejor. Gracias, Tomás Guanipa. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.